buenas tardes a todos. Es nuevamente para mí un gran privilegio de parte de Dios poder estar aquí en los estudios del canal de televisión Aspa Visión. Y en esta tarde siempre soleada, una tarde muy bella, es para mí un enorme privilegio y también de parte de Dios es un programa más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor, que pretende únicamente predicar la palabra de Dios, específicamente enseñar la Escritura. Mi ministerio tiene una proyección evangelística, pero también magistral o docente. Y únicamente desarrollo los temas bíblicos con mensajes que no siempre son temáticos. O sea, a veces voy a analizar pasajes completos de la Escritura y a veces sí voy a tener un tema en particular. Por ejemplo, hoy el tema es judaísmo versus cristianismo. Pero no quiero hablar de religiones, sino solamente analizar dos pasajes distintos de la Escritura. Un pasaje del Antiguo Testamento de la vida del profeta Elías y una epístola del apóstol Pablo. Recordemos que realmente Jesucristo, en primer lugar, no escribió nada. Y esto es algo sumamente importante porque recuerden ustedes que los reyes tenían sus escribas. Entonces Jesucristo, aunque nace en un hogar no precisamente humilde en el concepto moderno de humilde, ¿verdad? Porque hay un concepto o hay un punto de vista de la vida de la familia de Jesús, del marco familiar, digamos, de Jesús, y es el de que Jesús era pobre. Realmente ellos eran de clase media, generalmente se reconoce a Jesús como un carpintero, pero ellos eran artesanos. O sea, la familia de Jesús, su papá terrenal, por así decirlo, aunque en ese momento histórico, para la gente que los rodeaba, ellos no entendían el fenómeno de que Jesús era el unigénito del Padre y de que Jesús era el Hijo de Dios y de que José solo era su padre terrenal, sino que para la gente que rodeaba a Jesús, a su familia, Jesús era hijo de José y María. Entonces, recuerden ustedes que hay un momento en el que llegan con Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo, quieren verte. Un momento en el que la persona que llegó a avisarle a Jesús le estaba comunicando una realidad, una realidad social de Jesús, que él tenía hermanos en la carne, o sea, hijos de su madre María o la Virgen María, pero obviamente en algún momento también histórico, posterior por supuesto al siglo III, se divinizó o se glorificó a la Virgen María, pero esto no es escritural. Para nosotros no es ningún tema polémico. Por supuesto, para los católicos sí es incluso a veces hasta una ofensa que se les diga que la Escritura no registra el momento en el que María fue glorificada, pero la verdad es que ella murió como una humana común y corriente. Todos los humanos mueren, todos los humanos han muerto. Y todos los humanos que estamos en el siglo XXI vamos a morir tarde o temprano. Teóricamente los mayores, ¿verdad? Los que ya pasamos de los 50 años, pues vamos a morir relativamente pronto. Esperamos en Dios, solo Dios sabe cuántos años
nos va a regalar, si nos va a regalar una década o 2 décadas, pero Dios lo sabe. Tarde o temprano también las nuevas generaciones van a llegar también a su fin, porque recuerden que originalmente los hombres vivían increíblemente, al menos según lo que la Escritura registra, los hombres vivían incluso hasta 1000 años. Se habla de Matusalén, que vivió 900 y pico de años, y de otros personajes que vivieron realmente muchos más años, pero por causa del pecado, desde el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando dice que la maldad de los hombres aumentó, Dios acortó primero la vida del hombre en 120 años y después la volvió a acortar a 80 años. Total que los casos en los que las personas viven 100 años son muy escasos, ¿verdad? Tal vez en países orientales, por la alimentación y por el tipo de vida, la gente vive más, pero recuerden que en países europeos o incluso en los Estados Unidos, incluso también en Japón, yo estuve escuchando que hubo, no sé si actualmente, pero hace algunos años hubo suicidios incluso de niños, porque el pensum de estudios era demasiado cargado. O sea, y también hay noticias de suicidios por asuntos ridículos, como que se suicidó porque no le compraron el teléfono que quería. O sea, pero sí ha habido, la tasa de suicidios en el mundo es elevadísima. Ahora, volviendo al tema, yo quisiera que viéramos un pasaje muy importante y que ha servido para muchísimas, para cientos, quizá para miles de predicaciones o sermones, y es lo que le pasó al profeta Elías en relación al pueblo de Israel, donde él tuvo que demostrar, nada menos que un hombre tenía que demostrar, o él estuvo dispuesto a demostrar que efectivamente Dios es Dios. Pero aunque parezca contradictorio, por ejemplo, ahora a los creyentes nos toca tratar de demostrarles a los ateos que Dios sí existe, que Dios fue el que creó todo el universo y todo lo que ustedes ya saben. Entre cristianos es muy fácil dar por hecho que Dios nos creó, Dios nos salvó, Dios está en nuestra vida en todo momento, y nosotros no podemos vivir sin mencionar a Dios, sin orar a Dios, sin clamarle, sin suplicarle, sin pedirle, también sin alabarle, sin darle gracias. Eso es parte de nuestra vida. Pero en el caso del pueblo de Israel, yo quisiera que viéramos dos épocas diferentes y dos experiencias completamente opuestas, y en cierta forma dos visiones completamente, o puntos de vista completamente diferentes de cómo sucedió en la época del profeta Elías un tremendo milagro, bajo qué circunstancias se dio este milagro y lo que generó ese milagro inmediato. Ese milagro generó nada menos que muerte, mientras que después quisiera, si Dios lo permite, si nos da tiempo, quisiera que analizáramos un poco ya el otro lado de la moneda, que es el cristianismo. Primero, ubiquémonos en la época del profeta Elías. Y como siempre los teólogos nos dan más o menos una época en la que fue escrito el primer libro de Reyes, que es donde está esta crónica, ¿verdad? Esta historia, y ubican la fecha de escritura del libro de Reyes entre 640 y 550 antes de Cristo. Entonces, más o menos estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, y vamos a leer en el capítulo 18 del verso 20 en adelante. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Obviamente estamos hablando de una postura del profeta Elías como profeta de Dios, profeta de Jehová, como profeta de Elohim, el profeta del Dios Altísimo, profeta del Dios hebreo, del Dios judío, del Dios verdadero, ¿verdad? Recordemos que culturalmente el concepto del Dios único es una herencia judía, es una herencia hebrea. El mundo entero y todas las civilizaciones posteriores al pueblo de Israel conocieron el monoteísmo, porque recordemos que la mayoría, quizá todas, eran politeístas y no conocían al Dios verdadero. O sea, recuerden que incluso los mayas tenían su concepto del Dios, de cómo eran los dioses, y recordemos que los mayas también eran politeístas, no digamos los hindúes han sido de lo más politeístas, también los chinos y las diferentes culturas. Recordemos que los griegos le heredaron, por así decirlo, la religión a los romanos, y los griegos creían en el Olimpo, que era la morada de los dioses, y eran politeístas. Pero el concepto de monoteísmo, de un solo Dios, es un concepto y es una experiencia, y es está acompañada de escrituras fidedignas que fueron obviamente escritas o dictadas por los profetas, por los reyes como David, Salomón, los profetas como Elías, Eliseo, como Isaías, Jeremías. Esto es la revelación del Dios único, el Dios que hizo los cielos y la tierra, comenzando obviamente con la revelación que se le dio a Moisés, el autor del Pentateuco. Aunque los teólogos parece ser que descubrieron que el libro de Job es anterior en escritura al mismo Pentateuco, o sea, al mismo Génesis. Ya existía el libro de Job antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. Ahora, en este momento histórico, ustedes recuerden que ya están los judíos en su época de los reyes. Por eso es que el libro se llama primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, porque hay una serie de reyes que obviamente comenzaron con el rey Saúl, y que sabemos que por la misma escritura, ¿verdad?, que está todo eso en el libro de Samuel, el rey Saúl tenía que asesinar, tenía que ejecutar a todo un rey, al rey y a todo el reino, o sea, a todo el pueblo de ese rey, y el rey Saúl desobedeció esa orden, le perdonó la vida a ese rey y le perdonó la vida también a los animales. Y él debía ejecutar al rey y ejecutar a todos los animales. Él no tenía que dejar a nadie vivo, pero él tomó la decisión de ser indulgente con ese rey. Y entonces aparece el profeta Samuel, y recuerden ustedes que hay una conversación entre Samuel y el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Obviamente anterior a David. David fue el segundo rey, y le pregunta Samuel al rey Saúl: ¿qué es ese balido que yo escucho de animales? Y viene Saúl y haciéndose no sé cómo decirles, digamos, en guatemalteco existen muchas palabras un poco ofensivas. No son precisamente vulgares, sino que son parte de la cultura guatemalteca, del lenguaje guatemalteco, del idioma guatemalteco, el español guatemalteco. Nosotros sabemos que en cada país de habla hispana el idioma es diferente, hay expresiones, giros idiomáticos, y en Guatemala decimos como que le quiso hacer la chaqueta, ¿verdad? Como que lo quiso chaquetear, decimos nosotros. En otros países esa palabra es una mala palabra, pero en Guatemala no. Es como cuando
el empleado quiere congraciarse con el jefe, ¿verdad? Entonces trata de quedar bien con el jefe, y ustedes saben que en guatemalteco hay una palabra que no voy a usar cuando pasa eso con un empleado, hace eso un empleado con su jefe. Entonces el rey Saúl quiso como congraciarse, ¿verdad? Chaquetear a Samuel. Increíblemente, Samuel era el profeta y Saúl era el rey, pero Samuel, que era el profeta, era autoridad sobre el rey. Eso es algo impresionante, y es algo que quedó en la escritura, porque el mismo rey Saúl, que siendo el rey, era más joven que el profeta Samuel, y el profeta Samuel lo había ungido, porque en ese tiempo para ser rey debía ser ungido. Una persona era ungida, que quiere decir que le vertían aceite sobre la cabeza para que descendiera el aceite sobre la cabeza, lo empapaban con aceite, y esa unción era era el concepto original de unción, o sea, lo embarraban, por así decirlo, de aceite, y ese acto, por hacerlo un profeta, era una señal de que Dios, a través del profeta, estaba nombrando a ese rey. Así que Samuel ungió a Saúl, y después, a raíz de ese acontecimiento, porque Saúl le perdonó la vida a ese rey y le perdonó la vida a los animales, fue cortado, o sea, fue como, que les dijera, terminó su reinado. Prácticamente en ese momento le dice Samuel a Saúl, pero la orden de Dios fue que tenías que matar al rey y tenías que matar a todos los animales, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová, porque Samuel era un profeta que obedecía completamente las órdenes del Señor. Y esto es algo muy importante, porque vemos a dos personajes importantes, a Samuel el profeta y al rey Saúl, en una discusión generada por la desobediencia de Saúl. Entonces, lo que quiero hacerles ver es que en ese sentido, el judaísmo o la religión judía, o la relación del pueblo de Israel, incluyendo al profeta Samuel, que era representante de Dios. En ese tiempo había sacerdotes, porque habían sido instituidos. Recuerden ustedes que los sacerdotes fueron instituidos nada menos que por Moisés, o sea, a través de Moisés, que instituyeron al hermano de Moisés, a Aarón, como sumo sacerdote, a los hijos de Aarón como sacerdotes también, pero instituyeron a toda la tribu de Leví como sacerdotes. Entonces había levitas sacerdotes, y todos los demás levitas estaban consagrados al servicio del Señor. Recuerden ustedes que el culto no era como el culto actual, como el culto cristiano. Estamos hablando de cómo era la religión judía en la época de Elías. En primer lugar, estamos viendo que Elías está enfrentando un conflicto de idolatría, porque él les dice claramente, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, estamos hablando de que Jehová es el Dios de Israel. Él fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y sabemos todo el proceso. Y después Dios les dio las leyes, y entonces el pueblo llegó a tener, digamos, a través de Josué, entraron a Canaán, entraron a la tierra prometida, que es toda la tierra de Palestina actualmente, ¿verdad? A orillas del mar Mediterráneo, ya sabemos, en el área del Asia Menor, que colinda con el mar Mediterráneo.
y cuando Josué entregó la tierra o repartió la tierra a todas las tribus, recuerden que eran 12 tribus, incluso hay 2 tribus a las cuales se les fue repartida tierra de este lado del Jordán, dice la Escritura, porque el Jordán era como una frontera, como un límite, digamos. Ellos atravesaron el Jordán, pero hubo 2 tribus a las cuales les dejaron terreno antes de cruzar el Jordán, y todas las demás tribus atravesaron el Jordán. Y sabemos por la misma Escritura que ellos tuvieron que tener diferentes batallas. Recuerden ustedes cómo cayeron los muros de Jericó y todo eso. El pueblo entonces conquistó la tierra. Para conquistar la tierra, el pueblo tuvo que tener batallas, y entendemos que para tener batallas tenemos que usar la espada. O sea, tenían que usar la espada, tenían que matar. El pueblo se convirtió en un pueblo guerrero, porque no todas las batallas las ganaron, como pasó con Jericó, que cayeron los muros de Jericó. Ellos solo tuvieron que daban una vuelta diaria durante 6 días, y el 7º día dieron 7, o sea que dieron 13 vueltas por todas, ¿verdad? 6 más 7 dieron 13 vueltas, porque el último día dieron el mismo día 7 vueltas y cayeron los muros de Jericó. Pero no todas las batallas las ganaron así. Ellos tuvieron que pelear. Recuerden ustedes que hubo una pelea en la cual Moisés dice que tuvo que levantar los brazos, y mientras Moisés mantenía los brazos levantados, dice que el pueblo ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos porque estaba cansado, el pueblo empezaba a perder. Entonces se dieron cuenta y mandaron a 2 personas para que sostuviera los brazos de Moisés, y ellos ganaron la batalla. También recuerden ustedes que en una de esas batallas, Josué precisamente fue el que prácticamente por fe detuvo el sol, porque él estaba en la batalla y no quería terminar, no quería que viniera la noche y perdieran la batalla, porque venía la noche y el enemigo podía huir o el enemigo podía ganarles. Y entonces Josué ordenó que el sol se detuviera en Gabaón, se llamaba el lugar donde ellos estaban. Recuerden ustedes que por fe Josué detuvo el sol, y lo increíble es que el Señor, obviamente, Dios detuvo el sol y prácticamente se detuvo la tierra, porque sabemos que no es el sol el que gira, sino la tierra en la que gira. Entonces, eso es un milagro, y obviamente solo Dios puede detener la tierra, ¿verdad? El caso es que ese día, el día duró más de lo normal. Incluso los científicos actualmente parece que han descubierto que sí, efectivamente, hay un desfase de tiempo en el transcurso de la historia. Pero volvamos acá, y dice en el verso 22, estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Así que Elías está hablando de hacer un sacrificio. Entonces estamos hablando de una época en la que recuerden ustedes que no hay templo, recuerden ustedes que definitivamente el concepto de iglesia ni existía el concepto de pueblo, y en ese momento nada menos que el pueblo de Israel había de alguna forma, la Biblia lo llama claudicar, o lo llama le da diferentes títulos a la infidelidad religiosa. Le da específicamente el nombre de prevaricación. La prevaricación es la infidelidad religiosa, o sea, es el que yo, debiendo creer en Jehová de los ejércitos, que es uno solo y que es el autor de todo el universo, el creador de la tierra, el creador del hombre, de la humanidad y de todo lo que existe, yo, sabiendo eso,
claudico o prevarico, o sea, renuncio con mi actitud, soy infiel a Dios y resulto creyendo en una imagen, resulto creyendo en un falso Dios, en un ídolo, lo cual ustedes saben que es abominación. Porque recuerden que el primer mandamiento, el decálogo, que ya sabemos que es donde están los 10 mandamientos, que está en el capítulo 20 del libro de Génesis, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, dice, no te harás, comienza con la advertencia de la prevaricación, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, y no las honrarás. O sea, ellos ya tenían el mandamiento específico, que es el primer mandamiento, acerca de la fidelidad, acerca de la fe. No debemos hacernos ninguna imagen de Dios, si está en el cielo, si está en la tierra o si está debajo de la tierra, y no las debemos honrar. Y ellos sabían eso. Sin embargo, el pueblo siempre fue, casi toda la existencia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue rebelde y fue incrédulo y fue idólatra. Ahora muchos dirán que esa es la razón por la cual, por ejemplo, Hitler terminó casi aniquilando al pueblo de Israel en un genocidio. Mi opinión es que el pueblo de Israel no es en particular un tipo de personas o una cultura diferente de las culturas de toda la tierra, de todo el globo terráqueo. Es como, en mi opinión, perdonen, pero es solo una opinión, el pueblo de Israel es una muestra de cómo es el hombre en general. O sea, no es que ellos hayan sido así porque era el pueblo de Israel, porque eran judíos, no. El pueblo en general es solo una muestra. El hombre en general, la humanidad en general, es infiel, la humanidad en general es incrédula, la humanidad en general es prevarica, o sea, falta a su deber de amar a Dios. Recuerden ustedes que el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios, o amarás a Dios sobre todas las cosas, y eso ha sido uno de los temas, digamos, más controvertidos en relación al surgimiento de religiones que obviamente no tienen al Dios verdadero, al Dios que podríamos decir en cierto sentido fue revelado primero al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque esta revelación, este conocimiento, esta fe viene precisamente porque Dios, recuerden ustedes, fue el que se reveló, Dios se manifestó, Dios se dio a conocer. Lo que pasó con Jesucristo, Jesucristo se dio a conocer, Jesucristo vino a la tierra, nació, y Él después de su muerte resucitó y se ha dado a conocer a los que creemos. Todos los que creemos en Jesucristo hemos tenido una experiencia sobrenatural. Pero vamos a volver acá otra vez. Ahora fíjense lo que pide Elías: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y entonces lo prepararon y va. Ahora, verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Estamos hablando de los profetas de Baal, que es un Dios, entre comillas, pero con D minúscula, porque no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es uno solo, y es Jehová de los ejércitos, es nuestro Dios. Y entonces Elías se burlaba de ellos, porque les decía: gritad en voz alta, o en alta voz, porque Dios es, y está escrito con minúscula. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban, están hablando de los profetas de Baal, que eran 400, imagínense, 400 contra Elías, que era un solo profeta. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, o sea, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz
ni quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Imagínense, en primer lugar, había un altar que estaba arruinado, había que arreglar el altar. Recuerden ustedes que el altar era simplemente algo que elevaba, algo que servía para elevar, que se podía hacer de piedras, ¿verdad? Y tomando Elías 12 piedras, fíjense, tomó 12 piedras porque recuerden que son 12 tribus, así que tomó una piedra equivalente a cada una de las 12 tribus, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Recuerden que estaba el altar, estaba la leña y estaba la res, que era el holocausto, descuartizada, ¿verdad? Partida en pedazos. Y dijo: hacedlo otra vez, o sea, 2 veces. 4, ya van 4 por 2, 8. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. O sea, 4 por 3, 12. Le vertieron 12 cántaros de agua. O sea, había 12 piedras y le vertieron 12 cántaros de agua, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces estamos hablando de un profeta que tiene la fe, tiene el valor, tiene la autoridad para declarar que Jehová es Dios, y que Jehová les va a demostrar a todo el pueblo. Imagínense ustedes, cientos de miles de personas, ¿verdad? No sé cuántos miles o cientos de miles de personas estaba compuesto el pueblo de Israel, pero estamos hablando de tal vez de más de 1 millón, tal vez de 2 millones de personas. Estamos hablando de toda una nación, y él estaba nada menos que defendiendo la postura de la fe original, de creer firmemente en un solo Dios, en Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero. Y entonces vemos que él establece en ese momento un precedente increíble, porque resulta que les propuso que hubieran 2 sacrificios. El sacrificio de los que creían que Baal, que obviamente no es Jehová, Baal es el nombre de un ídolo, de un dios de los enemigos de Israel, de las naciones paganas que rodeaban a Israel, de los filisteos, ¿verdad? Que eran diferentes tribus, pero obviamente paganas. Pero el pueblo de Israel había, por razones incomprensibles, había desechado o había dejado de creer en Dios, y había creído en una imagen, en un Dios que ellos tenían, obviamente un ídolo, un Dios con D minúscula, que era obviamente una escultura. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es incrédulo. El hombre por naturaleza necesita ver para creer. Pero recuerden que en el cristianismo y en la relación con Dios es al revés. Creer para ver. O sea, primero debemos creer. Y Elías, que es uno de los grandes profetas de Israel, un hombre impresionante, resulta que decide demostrarles que Dios es el verdadero Dios, Jehová,
y recuerden que les pide que llenen de agua ese sacrificio, esa res que está destazada allí, la mojaron, la empaparon con 12 cántaros de agua, y entonces Dios personalmente hace descender fuego, y el fuego de Dios, se pueden imaginar ustedes, no era un fuego natural de leña o un fuego natural de que uno hace con palitos o con carbón, sino que era un fuego celestial, un fuego poderoso, porque consumió las piedras. O sea, se podría decir que era más poderoso que un rayo láser, porque las piedras las desintegró y hasta el polvo. O sea, fue algo impactante que vivió Elías. Y entonces, otra de las características de Elías, que también vemos, por ejemplo, en la vida de Samuel, cuando les estaba contando el momento en el que por desobediencia de Saúl, Samuel le dice que le ha sido quitado el reino, viene el rey Saúl y el profeta Samuel se empieza a ir, y Saúl entonces siente temor y trata de detener a Samuel, y lo agarra del manto, y el manto se rasga. Entonces viene Samuel y le dice que así como se rasgó el manto de él, así Dios ha rasgado el reino del rey Saúl. Eso pasó, pero en ese momento Samuel fue el que tomó la espada y él asesinó, o sea, él cumplió la voluntad de Dios. Estamos hablando de un momento histórico en el que el judaísmo o la fe de los hebreos, la fe judía, era una fe que estaba mezclada o estaba también, ¿cómo les explico? Estaba en esa fe, en esa concepción del Dios, de Jehová de los ejércitos. No estaba prohibido matar si era con propósitos religiosos. Hay personas que critican a Dios porque, por supuesto, no lo conocen y son irreverentes y son blasfemos y se atreven a juzgar, entre comillas, a Dios. Pero ¿quién es el hombre para que se atreva a juzgar a Dios si el que es juez es Dios? Entonces Dios es el que va a juzgar a la humanidad. Pero como nosotros conocemos cómo es la gente, nosotros debemos conocer cómo es el hombre, y conocemos cómo es el hombre porque nosotros mismos somos hombres. O sea, nosotros mismos no vinimos del cielo, nosotros somos pecadores. Recuerden ustedes que la iglesia de Jesucristo está compuesta, lo he dicho y lo han dicho miles de predicadores, y a veces suena muy duro porque hay personas que ya se les olvidó quiénes eran, pero la iglesia de Jesucristo está compuesta por ex ladrones, ex asesinos, ex prostitutas, ex homosexuales, ex lesbianas, incluso parricidas, ex degenerados, ex drogadictos. O sea, porque la escritura dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces incluso hay cristianos evangélicos incluso que se ofenden y que quieren que la gente tenga una imagen de ellos como que son grandes personas, son una eminencia, o son moralmente muy perfectos, son casi santos. Hay un amigo mío que me reservo su nombre, es evangelista, pero él dice de sí mismo: yo soy una basura. Y entonces a algunos les choca, pero la verdad es que si somos honestos, antes de Cristo nosotros éramos peor que la basura. Lo que pasa es que necesitamos reconocer que si ahora somos personas diferentes, si ahora somos honorables, si ahora somos santos, si ahora somos el pueblo de Dios, si ahora somos incluso predicadores o pastores, o somos apóstoles o profetas, esto es definitivamente la obra de Cristo, y es la obra que Cristo quiere hacer en cada uno de ustedes. De los televidentes que aún no han abierto su corazón a Cristo, que aún no han entregado su vida a Cristo, porque esto solo Cristo lo puede hacer. Ahora, ya vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo, y solamente quiero cambiar de panorama. Después, esto que pasó 7 siglos antes de Cristo, o que fue escrito 7 siglos antes de Cristo, que pasó con Elías,
ahora nos pasamos al primer siglo y vamos a leer algo de la carta de Pablo a Filemón, porque este es el cristianismo y vamos a ver algo completamente opuesto a aquella escena en la cual Dios se manifestó a través de fuego, quemó y absorbió, o como decimos en Guatemala, se chupó, ¿verdad? El fuego se chupó todo el sacrificio, lo desintegró. Y entonces ahora vamos a ver una característica del cristianismo completamente opuesta, y es el amor. Fíjense que en la epístola a Filemón, que fue escrita por Pablo, dice, esa solo tiene un capítulo, dice Pablo, dice en el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, porque Pablo le escribe la carta a Filemón, pero en la carta le habla de Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Onésimo había sido alcanzado por Pablo para Cristo. Onésimo se convirtió al cristianismo gracias a Pablo porque se juntaron en la cárcel. Pablo era el apóstol Pablo, pero Onésimo había sido un criado, un esclavo que había sido puesto en la cárcel porque le robó a su amo. Onésimo había sido esclavo de Filemón. Entonces dice, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, está hablando de Onésimo, que le fue inútil a Filemón porque le robó a su propio amo. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Aquí está declarando Pablo que Onésimo había sido esclavo de Filemón, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Pablo le había hablado a Filemón, y Filemón se había convertido al cristianismo. Y en el cristianismo venimos a ser engendrados por Dios y nos convertimos en hijos de Dios. Y vemos acá que Pablo está preso por el evangelio y en la cárcel conoce a Onésimo, que había sido un esclavo de Filemón. Y Filemón lo había metido, como decimos en Guatemala, al bote, ¿verdad? Lo había metido en prisión porque Onésimo le robó. Pero Onésimo le pone atención a Pablo y Pablo le habla de Cristo y Onésimo se convierte al cristianismo. O sea, Onésimo se convierte en hijo de Dios. Y entonces ya al salir de la cárcel, Onésimo, en relación a Filemón, ya no es un esclavo, porque nadie puede tener por esclavo a su propio hermano. Entonces esto es lo maravilloso y del cristianismo, de la verdadera fraternidad, la verdadera relación que hay entre los cristianos, la verdadera relación que hay o que debería haber entre los cristianos es la fraternidad. O sea, en cada cristiano tú deberías ver a un hermano, tú deberías verlo como a tu hermano. Tú seguramente tienes hermanos, como decimos, en la carne, o sea, hermanos puros, hermanos de padre y madre, personas que son hijos también o hijas de tu papá y de tu mamá, son tus hermanos. Y nosotros deberíamos vernos en Cristo como esos hermanos, amarnos entrañablemente como hermanos. Ese es el cristianismo. Y les estoy hablando de esto porque acá
Onésimo, que era un esclavo, resulta que sale libre, pero ya no sale incrédulo, ya no sale como entró, sino sale ya como cristiano, convertido a Cristo, ya como un hijo de Dios, engendrado por Dios. Seguramente allí Dios hizo el milagro del nuevo nacimiento para Onésimo, y Onésimo se convierte en hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay esclavo ni libre, la Escritura lo dice claramente, ya no hay judío ni gentil, ya no hay hombre ni mujer, sino todos somos uno en Cristo. El cristianismo realmente es eso, el cristianismo no es una religión, el cristianismo tú lo debes demostrar en el amor a tus hermanos, en que realmente tú veas a tu semejante como que es también imagen de Dios, y veas a tu hermano en Cristo, no importa la denominación, como tu propio hermano. Claro que hay excepciones, por ejemplo, de hermanos que andan mal, que dan mal testimonio, que se dicen hermanos pero viven en pecado. La Escritura dice incluso que con ellos no debemos ni comer. Pero estoy hablando de cristianos que realmente son hijos de Dios, de que realmente han creído en Cristo, han recibido nada menos que el Espíritu Santo. O sea, recuerden ustedes que uno de las pruebas espirituales, sobrenaturales del cristianismo es la presencia del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y todos los que hemos creído en Cristo consideramos que la presencia del Espíritu Santo es vital en nuestra vida, debe ser una experiencia diaria y continua. Vamos a terminar entonces dando gracias a Dios por este mensaje, y yo espero que los televidentes hayan captado la gran diferencia entre dos épocas de la vida y de la relación del pueblo de Israel con Dios, en un momento en el que el pueblo de Israel le fue infiel a Dios y empezó a creer en un ídolo, en Baal, que era un ídolo, y como ídolo era un dios obviamente creado por los hombres, porque los dioses con minúscula sí fueron creados por los hombres, pero el Dios verdadero es al contrario. El Dios verdadero es el que no tiene principio ni final, es el que creó todas las cosas. La Escritura dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y que las hizo por medio de su palabra. Él solo habló, Él solo dijo sea la luz, y fue la luz. O sea, solo habló, y las estrellas, que son las que emanan luz, en este caso el sol vino a ser simplemente por el poder de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven, porque la palabra no se mira. Entonces es un milagro, y es algo tan impactante como Dios con su sola palabra creó. Y de esta misma forma, con la palabra, por eso es que es muy importante, con esta palabra nos da fe. Así que todos aquellos que tenían un concepto del judaísmo como una religión, se pueden dar cuenta que los judíos en la época de Elías vivieron un momento en el que ellos tuvieron que volverse a Jehová a raíz de este milagro, que fue que Dios hizo descender fuego y consumió el sacrificio. Pero también tienen que considerar que los hombres de Dios como Elías no eran como los pastores actuales, que los pastores actuales tienen que poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si alguien te hiere en una mejilla, ponle la otra. O sea, Jesús habló de una relación completamente diferente, de una actitud completamente diferente. En aquella época, Elías agarró la espada y mató a 400 profetas de Baal, y mataron también a 450 más profetas de la diosa Acera. O sea que solo Elías fue el protagonista. Por supuesto que el pueblo también participó en la ejecución. Asesinaron a 850 personas. O sea, hablamos de un profeta Elías que era realmente capaz de tomar una espada y matar. Se pueden imaginar ustedes, entre 850 profetas, ¿a cuántos profetas mató Elías? O sea, es algo que en el cristianismo es algo completamente opuesto. ¿Por qué? Porque el cristianismo nos prohíbe matar. No matarás, es uno de los mandamientos. Pon la otra mejilla, o sea, todo lo contrario. Estamos viendo dos facetas de la fe
la fe, cómo era la fe de los hebreos y cómo era la actitud, por ejemplo, de los profetas como Elías, que podríamos decir que obviamente era un hombre de Dios, era usado por Dios para hablar, pero también para actuar y lo más impactante, para asesinar. ¿Por qué? Porque él ejecutó a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas estaban induciendo al pueblo a la adoración a falsos dioses. O sea, hay un momento en que el cristianismo se convierte en una doctrina radical, cuando Jesús, recuerden que dijo que no había venido a traer paz, sino espada, y que se iban a dividir las familias, que el yerno iba a estar contra el suegro, y el suegro contra la nuera, y el hermano contra el hermano. ¿Por qué? Porque tiene que venir un momento en el que tú tienes que decidir si eres de Cristo, como lo había dicho y como lo dice la Escritura, o estás contra Cristo. Así que lo mismo que pasó en ese momento con Elías, ellos tenían que decidir, ¿somos de Baal o somos de Jehová? Los que querían ser de Baal y seguían la fe, por así decirlo, de Baal, se dieron cuenta que Baal no consumió el holocausto de los profetas falsos de Baal, porque no descendió fuego del cielo, a pesar de que ellos pasaron todo el día gritando, clamando y orando, pidiendo que Baal respondiera. Baal nunca respondió, porque Baal es un ídolo, o era un ídolo, y Dios, en cambio, respondió inmediatamente a la oración de Elías. Vamos a orar y vamos a dar gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, que podamos ser hombres y mujeres de fe como era Elías. No tenemos actualmente que utilizar la espada ni asesinar a nadie para demostrar nuestra fe. Nosotros solamente tenemos que seguir las instrucciones de Jesús. Y básicamente la instrucción de Jesús es que nos amemos unos a otros, pero sobre todo que te amemos a ti, que eres el Dios verdadero. Señor, que los televidentes puedan entregar su vida a Jesucristo, que tu Espíritu Santo divino, que es el Consolador a quien tú has enviado, pueda tocar en este momento la vida de los que están viendo este programa y que no se han entregado todavía a Jesucristo, y que no piensen en que son jóvenes o que ya son muy viejos o que tienen diferentes compromisos, y que no den excusas para recibir a Cristo, porque lo que tú quieres darles es lo más valioso. Jesucristo es la perla de gran precio. Jesucristo es el tesoro más caro, es el don, es el regalo celestial más caro. No hay cantidad de dinero en el mundo que pueda llegar a considerarse que vale tanto como la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre preciosa de Jesucristo es lo más valioso que hay en el mundo y en el universo, y con esa sangre, esa fue el precio que tú pagaste para redimirnos. Señor, en el nombre de Jesús, que los televidentes puedan valorar esa sangre, puedan creer en Jesucristo, puedan abrir su corazón a Jesucristo, puedan rendirse y entregar su vida a Jesucristo para tener comunión contigo, pues está escrito: nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Sobre Satanás y sus huestes de maldad Él me ha dado autoridad. No hay potestad que me pueda derrotar, Él me ha dado autoridad. En la oscuridad, en tinieblas soy capaz, Él me ha dado autoridad. De romper cadenas de muerte y proclamar que Él me ha dado autoridad. Sobre Satanás y sus huestes de maldad Él me ha dado autoridad. No hay potestad que me pueda derrotar, Él me ha dado autoridad. En la
oscuridad y en tinieblas soy capaz, Él me ha dado autoridad de romper cadenas de muerte y proclamar que Él me ha dado autoridad. Huye de aquí, en el nombre de Jesús. No tienes parte en mí, pues tengo autoridad sobre Satanás y sus huestes de maldad. Él me ha dado autoridad. No hay potestad que me pueda derrotar, Él me ha dado autoridad. En la oscuridad y en tinieblas soy capaz, Él me ha dado autoridad de romper cadenas de muerte y proclamar que Él me ha dado autoridad. Huye de aquí, en el nombre de Jesús. No tienes parte en mí, pues tengo autoridad. Huye de aquí, en el nombre de Jesús. No tienes parte en mí, pues tengo autoridad. Huye de aquí, en el nombre de Jesús. No tienes parte en mí, pues tengo autoridad.